Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Sábado 28 de noviembre, bienvenidos a este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19 provocado por el virus de la SARS-CoV-2, una producción desde los medios públicos de la Universidad de Guadalajara que gracias a la colaboración de más de 30 cadenas, de 30 televisoras públicas de América Latina y de Iberoamérica, pues llega hasta sus audiencias. Usted nos puede sintonizar a través de las redes sociales, udgtv.com y en las redes sociales, Canal 44 TV. Y tenemos un medio de contacto para que usted nos haga sus preguntas en el 33 22 42 06 90. El día de hoy comenzamos con este enlace hasta Ginebra, Suiza, donde nuestro compañero Antonio Broto nos cuenta qué es lo que ha sucedido en la sede de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El mundo se aproxima ya a los 60 millones de casos de COVID-19, después de que los contagios diarios repuntaran en la pasada jornada hasta los 526.000, según los datos que actualiza cada día la Organización Mundial de la Salud. Los fallecidos en la pandemia son ya 1,4 millones, 8.000 de ellos reportados en las últimas 24 horas. Mientras la curva global de contagios diarios parece reducirse en la última semana tras haber alcanzado un máximo de 670.000 el pasado 14 de noviembre, la de fallecidos, aún con altibajos, no acaba de mostrar una clara tendencia descendente. El pasado 21 de noviembre se notificaron en el mundo 11.800 fallecidos por COVID-19 en un solo día, la segunda cifra más alta en lo que va de pandemia, solo superada por 12.400 el pasado 17 de abril. Por regiones, América sigue siendo la que acumula más casos de COVID-19, con más de 25 millones, seguida por Europa, que supera los 17 millones. Mientras la preocupación por la gran pandemia de 2020 no cesa, Naciones Unidas pide atención a otra que dura ya más de 40 años, la de VIH-Sida, ya que según la organización, el impacto negativo que la pandemia de COVID-19 ha tenido en la respuesta global contra esta otra enfermedad podría causar entre 69.000 y 148.000 muertes adicionales en el mundo entre 2020 y 2022. El Programa Conjunto de Naciones Unidas contra el SIDA recuerda, a 4 días de que se celebre la Jornada Mundial contra esta enfermedad, que la insuficiencia en la inversión y las acciones contra la VIH y otras pandemias dejaron el mundo expuesto a la COVID-19 y que en un mundo con sistemas sanitarios y redes de seguridad social mejor preparadas, habría estado mejor posicionado para frenar el coronavirus. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Los países de América del Norte viven la peor crisis de COVID-19. Advierte así la Organización Mundial de la Salud, pues estos países de América del Norte están aligerando las medidas sanitarias y juegan con fuego. Del total de los países que sufren las consecuencias de la pandemia por COVID-19 están en el hemisferio norte. Aunque la Organización Mundial de la Salud advirtió de un panorama desolador que se avecina para los 160 países de este hemisferio, las actividades socioeconómicas continúan. A un mes del llamado de equilibrar cada una de las actividades al enfrentar momentos peligrosos por el aumento de casos del nuevo coronavirus, el paisaje es de inseguridad para los organismos internacionales con la entrada del tercer mes de invierno. De los 58.500.000 casos de COVID-19, con 1.385.000 decesos que se registran a nivel mundial, los primeros 20 países con mayor número de personas afectadas en su salud son del norte: Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Italia, Argentina y México tienen los primeros lugares, mismos que han superado más de 1 millón de contagios en estos casi 11 meses de la pandemia. A 36 días del primer año de que China notificara a la OMS de los primeros brotes sin control y que se extendiera por el mundo como una bola de fuego, se analiza los determinantes que han ocasionado que hoy estos países no puedan controlar la pandemia. En comparación con los 48 del hemisferio sur que al parecer están bajo control, aunque algunos de estos, como Brasil y Colombia, por mencionar,
tengan parte de su territorio en el norte. Al entrar a los festejos navideños, algunos espacios de las grandes ciudades lucirán sin el resplandor de las luces navideñas, como en Madrid. Uno de sus atractivos, como Cortilandia, no instalará el tradicional adorno ante el riesgo de aglomeración para apreciar el espectáculo de luces y música navideña. Por otro lado, el sistema sanitario mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, está saturado. La crisis se avecina aún más con la entrada de diciembre. El llamado reiterado de la OMS en los últimos días a los países es adoptar medidas extremas e invertir aún más para modificar la tendencia de los casos de COVID-19. La OMS ha catalogado el virus SARS-CoV-2 como peligroso, ya que ataca a todos los sistemas y aparatos del organismo humano con efectos prolongados. Además, advierte a los países que dejar de propagar el virus sin control juegan con fuego, siendo los profesionales de la salud los más afectados y expuestos a presiones tanto en la atención de pacientes con COVID-19 como con su salud mental. Informó Isaura López Villalobos. Y bueno, hoy vamos a retomar la plática que tuvimos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien advierte que la baja temperatura ambiental propicia mayor desarrollo del virus, pues afecta al sistema respiratorio. Hay motivos estrictamente relacionados con los patógenos que causan estas enfermedades, en donde la humedad y la baja temperatura son condiciones propicias para su mejor reproducción y su permanencia durante periodos más largos de tiempo, incluso en superficies inertes. Los virus particularmente necesitan para reproducirse a las células que infecta. Y también algunos estudios demuestran que esta reproducción viral puede darse en mejores condiciones durante las épocas más frías del año. Aunque sabemos que la temperatura corporal, independientemente del nivel de temperatura externo o ambiental, la temperatura corporal se mantiene porque existen mecanismos homeostáticos fisiológicos para que esa temperatura corporal se mantenga. Sin embargo, lo que no es igual es el funcionamiento de ciertos pequeños órganos de las células del árbol respiratorio. Por ejemplo, las células del árbol respiratorio tienen cilios. Los cilios son pequeñas vellosidades que de forma ascendente barren con microorganismos y sobre todo con micropartículas, más que con los propios microorganismos, con micropartículas que alcanzan las vías respiratorias. Entonces ese es un mecanismo de control de infecciones, el barrido ciliar ascendente que hacen las células del árbol respiratorio. Y otro importante mecanismo es a través del moco que producimos desde la nariz y prácticamente hasta las partes más terminales del árbol respiratorio. Esas sustancias generan protección contra microorganismos y esto se ve modificado durante el periodo más frío del año. Los cilios de nuestro árbol respiratorio funcionan menos eficientemente durante el frío y también se resecan las vías respiratorias durante el frío, de tal suerte que esos dos mecanismos disminuyen la capacidad de defenderse del ser humano contra patógenos respiratorios durante estas épocas del año. Si evitamos que entre frío el aire a las vías respiratorias, tenemos la posibilidad de que éstas se mantengan con mayor humedad, menos resecas, y de igual manera que el funcionamiento ciliar sea un poco más óptimo. Eso es por un lado. Nuestra nariz, de hecho, tiene mecanismos
para humidificar el aire que entra a las vías respiratorias y también tiene mecanismos para que ese aire modifique su temperatura fría, entre, con una temperatura un poco más cálida a las vías respiratorias inferiores. Esa es parte del funcionamiento de la nariz, por ejemplo, como de igual manera el flujo del aire debe entrar con una modalidad conocida como flujo laminar, es decir, como si fueran láminas concéntricas de aire las que están entrando por las vías respiratorias hasta la parte final, a la parte más terminal de las mismas. Sin embargo, las personas, por ejemplo, que sufren trastornos anatómicos de su nariz, por ejemplo, desviación septal, crecimiento de los cornetes, obstrucción por motivos de alergias crónicas, etcétera, pueden tener una entrada más turbulenta del aire, y esa entrada turbulenta del aire puede generar resequedad en las vías respiratorias y también puede generar una turbulencia que evita que el adecuado funcionamiento de los cilios expulse a micropartículas infectantes. Entonces, estamos diseñados para funcionar muy bien, sin embargo, luego otros aspectos empiezan a trastornar la maquinaria respiratoria. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Ya estamos de vuelta en Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta semana la Organización Mundial de la Salud dio de qué hablar porque prohibió, o mejor dicho, dictaminó como no recomendable el producto Remdesivir, que estaba siendo utilizado como un medicamento para el tratamiento de la COVID-19. Un panel de especialistas de la Organización Mundial de la Salud advirtió que el medicamento antiviral Remdesivir no se recomienda para pacientes ingresados en el hospital con COVID-19, independientemente de la gravedad de su enfermedad, porque actualmente no hay pruebas de que mejore la supervivencia o la capacidad de respiración. La recomendación forma parte de una guía constantemente actualizada sobre la atención clínica para la COVID-19 y fue elaborada por un grupo internacional de formulación de directrices que incluye 28 expertos en atención clínica, 4 socios pacientes y un especialista en ética. Pese a la amplia atención a nivel mundial que ha recibido el fármaco como tratamiento potencialmente eficaz para los casos graves de COVID-19 y su uso en hospitales, de acuerdo con la OMS, su función en la práctica clínica continúa siendo incierta. La recomendación de hoy se basa en una nueva reevaluación de las evidencias que comparan los efectos de varios tratamientos farmacológicos para la COVID-19 e incluye datos de 4 ensayos aleatorios internacionales que involucran a más de 7,000 pacientes hospitalizados por COVID-19. Sin embargo, los expertos dijeron que el Remdesivir pudiera presentar pequeños beneficios potenciales, quizás en algún subgrupo, por lo que el panel recomienda que continúen los estudios e inscripción de pacientes para ensayos, informó Rocío López Fonseca. Y ahora vamos a hacer este enlace hasta Kenia, allá al continente africano, con Patricia Martínez, quien nos dará los pormenores de lo que ha sucedido en este continente. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Respecto a la pandemia de coronavirus en el continente africano, a fecha del 23 de noviembre, los casos acumulados en sus 54 países apenas superan los 2 millones de contagios. Para ser exactos, el continente suma 2.067.162 casos y cerca de 50.000 muertes, según datos oficiales de sus respectivos gobiernos. Tanto en el número de contagios como en el de defunciones, África continúa así siendo el continente menos golpeado por esta pandemia.
El contexto africano es peculiar además porque la mayoría de sus contagios y muertes se producen en el norte del continente, principalmente en Egipto, Marruecos y Túnez, y a su vez en la potencia económica de Sudáfrica, país que acumula el 37% de esos aproximadamente 2 millones de casos, así como el 42% de todos los fallecidos, con casi 21.000 muertos, según datos oficiales. Con todo, el impacto real de esta pandemia en el continente continúa siendo un enigma, debido a que se han efectuado menos de 21 millones de test, la mayoría en los países en apariencia más afectados, para una población total de 1.300 millones de africanos, entre los que hay además un gran número de asintomáticos. Pese a ello, África parece haber superado de forma positiva la primera ola de COVID-19. Muchos expertos atribuyen esto a una temprana respuesta gubernamental, con medidas de contención muy restrictivas en la mayoría de países, mientras la comunidad científica considera que el hecho de que la población africana sea muy joven, tenga experiencia a la hora de abordar epidemias previas, por ejemplo de ébola o de malaria, y que gran parte de su población goce de inmunidad cruzada ante otras cepas de coronavirus, además de que en general el continente recibiese menos turistas y menos tráfico aéreo, ayudaron a disminuir lo que podría haber sido un golpe catastrófico en un continente en el que muchas naciones cuentan con un sistema de salud bastante deficiente. Reportó desde Kenia Patricia Martínez para el programa Coronavirus, la pandemia. Y en la charla aquí en el estudio con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicó cómo los cambios de temperatura nos afectan a todos. Sin embargo, afectan mucho más a las personas que tienen bronquitis crónicas y otras afectaciones que tienen en su sistema respiratorio. Se afectan precisamente modificando la humedad de las vías respiratorias, modificando el funcionamiento del sistema ciliar del árbol respiratorio, y particularmente afecta porque pueden acentuarse algunos tipos de enfermedades que tienen un fondo alérgico. Por ejemplo, las rinitis alérgicas, el asma bronquial, las bronquitis crónicas se pueden agudizar y, por ejemplo, pacientes que son fumadores y que sufren de bronquitis crónica pueden tener infecciones sobreañadidas a esas bronquitis crónicas y entonces ahora tener lo que se conoce como exacerbación o agudización de una bronquitis crónica, que no es otra cosa que una sobreinfección bacteriana del estado inflamatorio crónico que tienen los bronquios. ¿Y cómo responde el cuerpo a estos cambios bruscos de temperatura? Bueno, tenemos mecanismos homeostáticos, por principio de cuentas, fisiológicos. La temperatura corporal, independientemente de la temperatura del medio ambiente, se regula a través de un centro regulador en el sistema nervioso central, que es el hipotálamo, pero una temperatura extrema en uno u otro sentido, por ejemplo, un frío extremo, sí puede, a pesar de esos mecanismos fisiológicos, generar una profunda disminución de la temperatura corporal, y entonces en personas altamente susceptibles, como adultos mayores o niños muy pequeños, en quienes podría eventualmente no tenerse cobertura, se pueden sufrir entonces incluso fatalidades por frío, y no son pocas las que hemos visto, por ejemplo, de personas en situación de calle, etcétera. Y lo contrario ocurre. Estamos hablando particularmente de la época fría del año en el hemisferio norte, pero también el golpe de calor es algo que debemos considerar cuando las temperaturas son extremas al alza. Ahí las personas pueden tener colapsos vasculares por vasodilatación, puede venir un estado de choque de calor y hay personas que también pueden morir por un choque de calor. Hay un anticuerpo que actúa de manera local, particularmente en las mucosas, y esto es válido para las vías respiratorias y para el tracto gastrointestinal. Me refiero a la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es un anticuerpo de primer contacto con patógenos y digamos que es una muy primera línea de defensa inespecífica, pero que puede ser de gran utilidad
en la contención de algunas enfermedades respiratorias, por ejemplo, o incluso gastrointestinales. También la actividad de inmunoglobulina A, que como tal los anticuerpos, las inmunoglobulinas son proteínas, se ven modificadas con los cambios de temperatura. Las proteínas funcionan idealmente a ciertas temperaturas corporales y en ese sentido la actividad de la inmunoglobulina, algunos estudios muestran una disminución en la calidad de este funcionamiento durante periodos o episodios de muy baja temperatura corporal, por ejemplo. Y también, Omar, existe una línea celular importante en la primera, barrera de defensa inmunológica, que son los macrófagos que están en los tejidos, se llaman macrófagos tisulares. Estos soldados de nuestro sistema inmune, cuando tienen contacto con una bacteria, con un virus, con un patógeno determinado, llegan, lo comen y una vez que lo han fagocitado, en su interior lo destruyen, pero pueden tomar algunas de las partículas de ese microorganismo y presentárselo al resto del sistema inmune. Es como si lo tomara, lo desnudara de alguna manera y en la superficie de la célula se lo presentara al resto del sistema inmune. ¿Qué es el resto del sistema inmune? A los anticuerpos, a los linfocitos, para que estos produzcan tanto anticuerpos como también produzcan otras sustancias conocidas como citoquinas, que son capaces de, a través de mecanismos inmunológicos, generar contención de la enfermedad. Y también lo que hacen estas células presentadoras de antígeno, así se conocen, es activar a células del sistema inmune conocidas como linfocitos natural killer o asesinos naturales, que ayudan a que células que se han infectado, por ejemplo, por ciertos virus, sean literal asesinadas por estas natural killer y de esa manera evitar la propagación de infecciones. Entonces, el sistema inmune es toda una línea o diferentes líneas de defensa, como lo hacen los ejércitos, que actúan de manera orquestada, bien sistematizada, y muchos momentos de la actividad del sistema inmune también se pueden ver modificados por los cambios de la temperatura corporal. Con esta información vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Ya estamos de vuelta aquí en Coronavirus, la pandemia. Hay cerca de 40 vacunas en diferentes fases. La de AstraZeneca concluyó la fase 3 y se diagnostica que podría tener una efectividad superior al 90%. La farmacéutica británica AstraZeneca informó que su vacuna contra la COVID-19 podría ser eficaz en un 90% y sin ningún efecto secundario serio. Según los datos del ensayo de fase avanzada que se realiza en Reino Unido y Brasil, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford fue efectiva en un 90%, cuando se administró media dosis seguida de una dosis completa, con al menos un mes de diferencia. Hasta el momento no se han confirmado casos de seguridad graves relacionados con la vacuna y fue bien tolerada en ambas formas de dosificación, dijo la farmacéutica.
AstraZeneca tendrá disponibles 200 millones de dosis de la vacuna de COVID-19 que desarrolla junto a la Universidad de Oxford a finales de 2020 y 700 millones de dosis a nivel mundial para finales del primer trimestre de 2021. Una de las grandes ventajas de la vacuna de AstraZeneca es que se puede distribuir más fácilmente porque ésta se mantiene a temperatura normal de un refrigerador, a diferencia de los biológicos de Pfizer y Moderna, que tienen que ser almacenados en congelador. Esto haría que la vacuna de AstraZeneca fuera más fácil de transportar y almacenar a nivel mundial, especialmente en los países con recursos más limitados. La vacuna de AstraZeneca utiliza una versión modificada del virus del resfriado común de los chimpancés para dar instrucciones a la célula para que luchen contra el virus SARS-CoV-2, una estrategia diferente de la nueva tecnología conocida como ARN mensajero, utilizada por Pfizer y Biotech y también por Moderna, informó Rocío López Fonseca. Y ahora nos vamos hasta Brasil, donde mi compañera Carla Lucena nos dará un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en Sudamérica. En los últimos días, la discusión en Brasil es sobre la posibilidad del país estar viviendo la segunda ola del coronavirus. Investigadores brasileños publicaron ayer una nota técnica en la que, con base en datos de la pandemia del nuevo coronavirus en el país, afirmaron que Brasil está experimentando el comienzo de una segunda ola. Además del diagnóstico, el grupo formado por científicos de diferentes universidades públicas hace una serie de recomendaciones para reducir el impacto del crecimiento de casos y muertes por COVID-19. Según los investigadores, hay al menos 3 factores para el aumento explosivo o mantener la gran circulación del virus, que son la falta de pruebas sistemáticas con seguimiento de casos, falta de una política central coordinada, clara y eficaz para hacer frente a la situación y flexibilizar las medidas de aislamiento sin evidencia empírica sin un análisis cuidadoso por parte de un panel de expertos. Bueno, los investigadores advierten que es urgente que se tomen medidas al inicio de la reanudación de la gravedad de la pandemia. Entre esas medidas estarían, por lo tanto, las políticas de aislamiento y distanciamiento social que deben intensificarse lo antes posible hasta lograr un control efectivo de la pandemia. Implementar una amplia política de pruebas del virus con seguimiento y aislamiento de contagios y realizar amplias campañas de información pública para la población. Delante de esta posibilidad de una segunda ola de COVID, las hospitalizaciones por COVID-19 en el estado de São Paulo, el mayor del Brasil, aumentaron nuevamente en la última semana. Según datos oficiales del Departamento de Salud, hubo un aumento de 17% entre el 15 y el 21 de noviembre, luego de un aumento de 18% en la semana anterior. Los datos muestran, por lo tanto, que las hospitalizaciones crecen incluso en comparación con una semana en la que se ya estaba produciendo el alta. A pesar de esto, el gobierno de São Paulo niega que se esté produciendo una segunda ola de la enfermedad en el estado. El gobierno dijo que los datos todavía están muy lejos de las cifras compatibles con la segunda ola de COVID-19. Bueno, y ahora entonces es observar cómo se van a comportar los datos en las próximas semanas, recordando que estamos con más de 6 millones de casos confirmados y más de 169 muertes. Bueno, este es mi reporte desde Brasil para el programa Coronavirus, la pandemia. Con el frío podrían aumentar hasta un 15% las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias. Esto sin duda será un reto que tendrán que enfrentar el personal médico en los hospitales y en los centros de salud. De eso habló precisamente el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Cuando estamos en medio de una pandemia y el resto de las enfermedades siguen vigentes, siguen activas, y esto representa un doble reto para el personal de la salud. En este caso, estamos en medio de una gran pandemia que ha puesto a los sistemas de salud en circunstancias verdaderamente vulnerables, pero cuando hablamos de la llegada de los meses más fríos en la región que corresponda, en este caso en el hemisferio norte, sabemos que se incrementa hasta en un 12% el número de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias. Hablando de pacientes con
bronquitis aguda, estamos hablando de pacientes con neumonías, estamos hablando incluso de situaciones no infecciosas como la agudización de crisis asmáticas, por ejemplo, o la agudización de enfisema pulmonar en personas que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, todo esto incrementa entre el 12 y el 15% el número de ingresos hospitalarios, lo cual va a significar una sobrecarga de trabajo a la ya de por sí, en momentos saturada, infraestructura de atención hospitalaria por COVID-19. Pero adicional a lo anterior, recordemos lo siguiente: existen indicadores que nos marcan de forma ideal cuántos médicos y cuántas enfermeras debe haber por número de camas hospitalarias, cuántos médicos y cuántas enfermeras debe haber por número de espacios en terapia intensiva. Y cuando hablamos entonces de un incremento en el número de pacientes que se internan por diversos motivos, en este caso enfermedad respiratoria, también debemos considerar que se puede sobrepasar la capacidad del personal de la salud, se puede sobrepasar también lo que por naturaleza es la resistencia física y mental. Somos seres humanos. Y al sobrepasarse esto, evidentemente se pueden generar riesgos, hay que decirlo también. Por eso no cabe duda que la importancia de prevenir enfermedades radica en primera instancia en el beneficio para cada persona y en el beneficio comunitario, pero también radica en no saturar las instituciones de hospitalización y particularmente no saturar el trabajo que realiza el personal de la salud. El personal de la salud corre riesgos y riesgos significativos en todo momento, no solo durante una pandemia y no solamente durante una enfermedad respiratoria. El personal de la salud corre riesgos en el momento en que está atendiendo a un procedimiento quirúrgico, corre riesgos en el momento en que está recibiendo a un paciente en un área de urgencias, que no sabemos si viene con una enfermedad infectocontagiosa, corre riesgos cuando atiende el parto de una paciente de la que frecuentemente no se conoce su estado previo de salud. En fin, el personal de la salud está expuesto a riesgos profesionales permanentes de diversa naturaleza. México ha tenido el récord de fallecimientos de personal de la salud por COVID-19, incluso por arriba de Estados Unidos, que es el país líder en el número de contagios y en el número de muertes a nivel mundial. Mientras que México ha alcanzado alrededor de 1.600 fallecimientos en trabajadores de la salud, por ejemplo, Estados Unidos tiene solamente 1.200 trabajadores que han fallecido por COVID-19. Habría que decir que no todos estos casos son estrictamente adquiridos en el ámbito de la atención a pacientes con COVID. También los ha habido como contagios adquiridos en la comunidad fuera del ámbito de la atención a la salud. Pero tú lo dices bien, Omar, hay profesionales de la salud que lamentablemente podrían no estar en las mejores condiciones laborales que generen la suficiente protección para sus deudos, por ejemplo, y hay que decirlo con esa claridad y con esa crudeza, porque frecuentemente hay personal de la salud que se desempeña exclusivamente en el ámbito privado y ahí podría no existir un seguro,
de vida, un seguro de gastos médicos, podría no existir un seguro de seguridad social, ¿no? Claro, seguridad pensión. social, pensión digna, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso termina por ser lamentable en circunstancias de esta naturaleza cuando se pierde la vida en el desempeño de una profesión. Vamos a una pausa y regresamos a la recta final de coronavirus, la pandemia. Ya estamos de vuelta aquí en Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Poco a poco y en todo el mundo, los comercios y las diferentes actividades comerciales ya están dando una pauta o se están abriendo. Sin embargo, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dice que en el caso de los cruceros hay que prestar atención especial. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que el riesgo de viajar en cruceros es muy alto, por lo que alertaron a personas con mayor peligro de enfermedad grave para que eviten viajar en esta modalidad. Los CDC elevaron su advertencia del 3 al nivel 4, de acuerdo con la actualización más reciente de sus guías en el manejo de la pandemia. Los pasajeros de cruceros corren un mayor riesgo de propagación de persona a persona de enfermedades infecciosas, incluido COVID-19, y se han dado a conocer brotes de la enfermedad en cruceros, señala el sitio web. Los pasajeros que decidan hacer un crucero deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después de su viaje y además permanecer en casa durante 7 días después del viaje. Incluso si la prueba es negativa, quedarse en casa durante los 7 días completos. El 30 de octubre de 2020, los CDC emitieron un marco para la orden de navegación condicional para los cruceros que operan o buscan operar en aguas estadounidenses, informó Elizabeth Ortiz. Y aquí en la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez hablamos precisamente de cómo el personal médico ha tenido que enfrentar no solo el estrés y la saturación de trabajo, sino también ha ocasionado que tengan estragos en su salud mental. Si ha afectado tan intensamente la esfera psicológica de la población general, imagínate del personal de la salud. Ha afectado doblemente. Primero porque es el personal que está enfrentando de manera directa la atención a las personas con COVID. Esto ha significado más trabajo, ya lo hemos comentado, tanto en el ámbito de la atención hospitalaria como de igual manera de la atención ambulatoria a estos pacientes. Pero también representa ese doble reto de el riesgo de adquirir la enfermedad, el riesgo porque para esta enfermedad hay que utilizar equipo de protección personal y ese equipo de protección personal hay que utilizarlo de manera muy disciplinada, día a día, cuando se va a tener contacto con un paciente con COVID-19. Hay que recordar que el índice de transmisión que conocemos como el número básico de reproducción en COVID-19 es de 2.5, 2.7 aproximadamente. Esto significa que una persona infectada con COVID puede transmitirlo a 2.7 personas y se considera que es un número básico de reproducción alto, mucho más alto que el de influenza, por ejemplo, o mucho más alto que el de otros patógenos como neumococo. Ante un número básico de reproducción alto, pues el mismo personal de la salud trabaja con la preocupación de no infectarse. Luego, bien, aunque en el ámbito de la atención hospitalaria se decidió en la mayor parte de los países que el personal de la salud mayor de 65 años de edad, por ejemplo, o el personal de la salud con diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, se mantuviera al margen de la atención hospitalaria,
lo cual me parece importante, conveniente, por esos riesgos. Entonces eso ha reducido más aún el personal de la salud disponible para la atención de COVID y para la atención de las demás patologías, ¿no? ¿Cuántas personas en el ámbito de la salud, por ejemplo, sufren de obesidad y obesidad mórbida? Hay que decirlo. ¿Cuántos profesionales de la salud tienen diabetes, hipertensión, etcétera, como ocurre con el resto de la población? Y lo que comentábamos, arriba de 65 años, es personal que por seguridad deberá estar fuera del ambiente hospitalario. Y, por ejemplo, estos procesos, por ejemplo, de altos niveles de estrés o de dormir muy poco, ¿cómo afectan al sistema inmunológico, a ellos que están en primera línea? Afectan no solamente a la esfera mental, a la esfera de las emociones, sino también puede afectar desde un punto de vista de la esfera cognitiva óptima y también lo relativo al sistema inmunológico. Está bien demostrado que los aspectos psicológicos como la ansiedad, la depresión, el pánico, en general los trastornos de las emociones pueden influir sobre la respuesta inmunoendocrina. Y al influir sobre la respuesta inmune puede generar mayor vulnerabilidad de las personas a padecer infecciones. Por ejemplo, está muy bien demostrado que algunas infecciones como las causadas por el virus varicela zoster, sobre todo herpes zóster, en personas que han estado bajo estrés, bajo depresión, en circunstancias de ansiedad, etcétera, existe la reaparición, la reactivación de un herpes zóster latente. Y está tan demostrado que influye sobre el sistema neuroendocrino, las emociones, que otras muchas patologías infecciosas se ven con mayor frecuencia en pacientes que sufren este tipo de trastornos psicológicos. Y antes de irnos, voy a establecer contacto con mi compañera Naomi Mesa. Ella es periodista de Telebásica en Honduras. Vamos contigo. Adelante, Naomi. Los casos de COVID en el país siguen ascendiendo. Esta pasada semana cerramos con más de 104.900 casos, con el lamentable deceso de más de 2.800 hondureños por COVID. Pero también se reportan más de 46.400 personas recuperadas. El pasado jueves, a horas de la noche, arribó a la bahía de Puerto Cortés la embarcación Gala, procediente de Turquía, con el traslado de unidades que corresponden a los hospitales móviles para atención de pacientes COVID-19 y que serán instalados en las ciudades de Juticalpa, La Ceiba y Danlí, los que a partir de este miércoles 25 se iniciará el proceso de revisión y verificación de los hospitales de La Ceiba, después Juticalpa, para culminar con los módulos que se instalarán en la ciudad de Danlí. Ante los desastres provocados por las tormentas ETA e Iota que azotaron estas dos últimas semanas al país, el presidente Juan Orlando Hernández socializó junto al equipo de gobierno el plan de reconstrucción sostenible del país. Los ejes del plan incluyen habilitación de infraestructura vial, construcción de represas, reactivación del agro en zonas afectadas y el apoyo para sacar adelante las MIPYMES. Asimismo, se informó que la Unión Europea destinará 1.550.000 euros para dar ayuda comunitaria a las comunidades afectadas de Honduras, Guatemala y Nicaragua por los daños causados por la tormenta ETA. Del 1.550.000 euros, 900.000 serán destinados a Honduras y a este monto se le sumará los 480.000 euros que imparte la delegación de la Unión Europea en Honduras procedentes de proyectos actuales de cooperación, quedando un total de más de 40 millones de lempiras. Por otro lado, aparte de la problemática causada por el virus de COVID-19, Honduras también sigue luchando contra el dengue, que en lo que va del año se estima que han muerto al menos 9 personas y se registran más de 22.900 casos por dengue. Es por eso que seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento, sigan las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica.
Hemos concluido esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Nosotros le agradecemos que nos haya acompañado y lo esperamos el día de mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.